Bienvenidos, bienvenidas a Vértigo, el podcast. Un espacio que me surge de la necesidad que tengo de hablar hasta por los codos de las cosas que me gustan, que me inspiran, que tengo dando vueltas en la cabeza. Puedes esperar muchas cosas de estos episodios. Iremos descubriendo el camino juntos. Lo que te puedo asegurar es que el arte y la creatividad van a ser los ejes transversales a todo. Porque en realidad esa es mi vida. Todo lo veo a través de esos lentes. Así que, sin más preámbulos, arranca el primer episodio de esta aventura. Me costó un montón definir por dónde iba a empezar a hablar, a contarles. Realmente es tanto lo que quiero decir que estuve enredada en las ideas que tenía dando vueltas por mi cabeza durante mucho tiempo, pero decidí que lo mejor era arrancar por el principio, tratando de contarles quién soy, qué hago acá, haciendo un esfuerzo por resumirles la aventura que fueron mis 20s, que ya los estoy terminando, y sin duda fueron los años más transformadores de mi vida. Hará un mes y pico estaba una noche en casa acostada en el sillón y tenía mi cuadernito al lado y me pintó empezar a escribir y arranqué a escribir y terminé casi con un principio de ensayo vinculando mi vida con el Mago de Oz. O sea, así funciona mi cerebro. Quizás en algún momento, seguramente lo escriba bien y se los compartan en algún momento, pero ahora se los quiero leer así, en borrador. Lo que me salió no tiene edición, esto está crudo para introducir esta charla y que entiendan un poco mi historia. Así que acá va. Estoy terminando mis 20s en un lugar de seguridad y autoafirmación en lo que soy y lo que hago que me llevó casi una década atravesar y transformar. De una Clara que sabía y estaba muy segura de lo que quería, que tenía un sueño grande a lo Miranda Presley en moda, que estaba segurísima y siguió ese camino. Hasta que un día, por razones que hasta ahora no había entendido, ese camino se rompió. Casi como Dorothy en El Mago de Oz. Vino un tornado que me llevó bien lejos. Con mucho pánico y sintiéndome vacía, me paré y volví a caminar, sin saber a dónde estaba yendo, pero tenía que seguir. No podía quedarme con el fracaso. Así como Dorothy se fue encontrando con sus distintos compañeros de viaje, yo fui encontrando cosas que me volvían a encender. La fotografía, la producción, la comunicación visual, el periodismo, las artes audiovisuales, la literatura, todos lugares nuevos, gente nueva, que aparecían, me dejaban algo y se iban. O yo me iba, porque creía que tenía que llegar a otro lado, más lejos, mejor, que sea más grande, una tierra prometida de éxito como la que algún día soñé, mi ciudad Esmeralda. Lo cierto es que todo eso que fui encontrando en el camino de alguna manera creía que no servía, que no alcanzaba, que eran distracciones de ese camino amarillo, que cada vez iban agregando más manchas de fracaso a mis zapatitos con glitter rojo, que alguna vez habían estado muy seguros que iban a terminar en Vogue. El tema fue que esos zapatitos no sabían a dónde ir si no era ahí. No sabían qué eran, ni quiénes eran, ni para qué servían sin ese sueño. Spoiler alert, todas esas cosas al final sí eran parte o se hicieron parte de mí, y cuando las pude abrazar, darles espacio y dejarlas ser, me encontré con que en realidad había vuelto a casa, había vuelto al origen, a esa Clara que siempre estuvo rodeada de creatividad en todas las formas, a una Clara que siempre hizo un millón de cosas, a una Clara inquieta y curiosa que siempre estaba buscando algo nuevo para aprender. La magia estaba adentro. Tremendo cliché, pero es cierto. Cuando pude integrar todo y aprovechar cada uno de mis aprendizajes, eso que había catalogado como fracaso se volvió mi principal fortaleza. Como profesional y como persona, mis múltiples pasiones y saber un poco de todo me caracterizan y me definen. E incluso tienen mucho más que ver con esa locura original. Antes de los mandatos, antes de los juicios, antes de los deber ser,
Nunca estuve hecha para hacer una sola cosa. Incluso hace poco leyendo la biografía de Piaget, viendo documentales de Lynch, me di cuenta que antes se valoraba mucho más la multiplicidad en los estudios, en los intereses. No sé cómo ni cuándo, pero yo soy hija de una generación en la que triunfaba el que era una cosa. Nada me parece más ridículo ahora, pero me costó una infinidad de lágrimas, de enojos y de golpes contra la pared entenderlo de otra forma. Bueno, les voy a traducir un poco todo esto, sobre todo la parte de mi carrera profesional y todo lo que fue pasando en el medio hasta llegar a lo que estoy viviendo hoy, que estoy trabajando de lo que amo hacer y eso que amo en realidad son un montón de cosas. Y como les decía recién, el camino empieza muy de chiquita, muy de pequeña, teniendo muy en claro y estando muy segura de que quería trabajar en moda. Ese era mi sueño principal, era de todo lo que hablaba, todo lo que pensaba cuando vi ese horizonte y descubrí que había un mundo que se llamaba moda y que la gente ahí trabajaba y había algo ahí que a mí me llamaba muchísimo la atención y era una certeza muy fuerte y muy potente de que ese era el camino que yo quería tomar. Terminé eligiendo diseño de indumentaria por bastantes influencias y porque alrededor también tenía gente que se dedicaba a eso y que también de muy chiquita me había inspirado a ir por ahí. Y tenía la decisión tomada de que era diseño de indumentaria, pero sostener esa decisión para mí fue muy difícil. Tenía mucha presión del entorno, muchísima, de todos lados, de mi familia, de mis amigas, de mis profesores del colegio, todo el mundo, de alguna u otra manera me deslizaba el concepto de que vos estudies esto es un desperdicio, porque aparentemente tenía un cerebro privilegiado y era muy inteligente y sabía mucho y era la chica 10 del colegio y era un desperdicio que yo me vaya a estudiar diseño indumentaria. Pero era tan fuerte mi deseo que coqueteé con muchísimas cosas, como por ejemplo arquitectura, historia, de todo. Pensé muchísimas cosas, pero terminé decidiendo y sosteniendo que quería seguir diseño de indumentaria. Me costó muchísimo, pero lo logré, lo sostuve y ahí fui. Y ahí fui. Y arranqué la carrera, hice 3 años, casi llegando a recibirme de técnica. De un día para el otro dejó la carrera. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Así estaba yo. Bueno, no, no fue sorpresa. Hoy, mirando para atrás, entiendo claramente lo que me pasó. La realidad es que era un ambiente bastante feo, bastante hostil donde decidí estudiar y se me vino encima la vida, básicamente. Me pasaron un montón de cosas en mi vida personal que no estaba abordando y que no estaba pudiendo resolver de alguna manera tramitar y eso se fue traduciendo en más y más oscuridad en mi persona y en todo lo que estaba sintiendo, más la presión de la facultad. Hubo una entrega final en la que no dormí casi una semana para terminarla. Lo dejé absolutamente todo de mí para que las profesoras me digan, tenés que recursar la materia. Que es normal y que en otro contexto quizás me hubiese peleado un poco y hubiese seguido, ¿no? Como le hubiese puesto un poco más de capa y espada y hubiese seguido. Pero estaba en un lugar tan frágil, tan vulnerable de mi ser, que siguiendo el modus operandi que mantuve toda mi vida, estallé por los aires y me fui corriendo, sin tener ni idea de todo esto que me estaba pasando, porque la realidad es que no lo reconocía, no reconocía que estaba mal, que me sentía mal, que estaba ahí border deprimida, no, estaba deprimida. Nada, lo único que sabía era salir corriendo y eso es lo que hice. Fue casi al final de terminar la carrera, una carrera en la que me iba muy bien, que me gustaba muchísimo, más allá de toda la exigencia que tenía este lugar, que era bastante horrible, y pasaban cosas bastante feas en esas dinámicas que se generaban ahí, muchas cosas feas de poder y de dinero y de cosas que a mí no me caben. Bueno, y un poco como les decía ahí en el escrito, como me tuve que levantar y seguir. Tipo, no tuve un segundo para parar y preguntarme qué
me estaba pasando, por qué me había pasado eso, qué era lo que estaba sintiendo. Yo como no puedo pisar más ese lugar, me tengo que ir y hacia otro lugar me tengo que ir, porque no conocía otra cosa, no me conocía tampoco, no entendía lo que me estaba pasando, no sabía lo que estaba atravesando a mucho después. Y entonces, como, bueno, algo tenía que hacer, porque siempre algo hay que hacer, me fui derecho para la producción de moda y la fotografía. Las dos cosas a la vez. Arranqué. Yo tenía en vista un curso de fotografía hacía mucho y me decidí a empezarlo. Creo que lo arranqué en enero, fines de enero o en febrero. Y en febrero, marzo también arranqué la carrera de producción de moda en la Escuela Argentina de Moda, que la realidad es que lo disfruté un montón y estuvo muy piola. Ir a estudiar a Capital fue increíble como experiencia. Conocí un montón de gente re piola. Trabajé con gente re piola en la escuela y a la vez estaba descubriendo la fotografía, que para mí y en ese momento puedo tratar de no quebrarme. Fue un salvavidas. Fue un salvavidas porque yo sabía que esto iba a pasar en algún momento. Voy a hacer un paréntesis. Soy de cáncer y lloro y me emociono mucho. Bueno, la fotografía en ese momento para mí fue todo. De repente había encontrado algo que me hizo sentir viva de nuevo. Sin exagerar, ¿eh? Para mí la fotografía fue eso, sentirme viva de nuevo. Sentí una cosa adentro, un fueguito adentro que es complejo de explicar, pero que estoy segura de que muchos lo deben haber sentido en algún momento y con algo, pero volví a sentir ganas de algo y algo que me entusiasmaba y algo que me gustaba y algo que me emocionaba y que me hacía sentir que no todo era una porquería y estaba todo perdido. Y así estuve un año estudiando esto, hice todos los cursos que podía en la escuela donde estaba de fotografía, seguí con la carrera de producción, pero todo tenía como un sabor amargo porque nada alcanzaba, nada era suficiente, todo parecía un fracaso porque no era lo que yo quería hacer en un principio, ¿no? Entonces como que todo al final a mí me dejaba insatisfecha. Tenía sabor amargo, no podía, porque no era lo que quería hacer o en mi cabeza se había armado que no era lo que quería hacer. Así que muy en una, me fui metiendo en distintas carreras. Primero fui a artes audiovisuales porque estaba muy copada con la fotografía y hacer videos y el filmmaking. Entonces dije, bueno, es por acá, porque Clara, tenés que estudiar una carrera universitaria. Si no, no servís para nada. ¿Qué haces que no estás estudiando en la UNLP? Mandatos y cosas que bajaban de nuevo, no solo de mi familia, de todo el entorno, y creo que seguramente del otro lado se pueden sentir identificados con estos mandatos. Estoy casi que 99,9% segura de que todos lo vivimos y que de a poco los estamos rompiendo. Pero bueno, así fui saltando de cosa en cosa, de carrera en carrera, vamos a decirle, y cada vez me sentía peor, porque era meterme en algo solo por meterme en algo, como sin ningún sentido, por ahí porque me gustaba, pero como que no, yo no estaba bien, no me sentía bien y no estaba para seguir estudiando nada en ese estado en el que estaba. Así que hice un par de meses en artes audiovisuales, en cine, en bellas artes. No era para mí, claramente no era para mí. Muchas cosas me quedaron igual de lo que aprendí ahí, pero nada, a los creo que 6 meses ya me estaba yendo. Al otro año me metí en periodismo, que también lo disfruté mucho hasta el primer cuatrimestre y me bajé porque, de nuevo, no estaba para estudiar. Bueno, en el medio de todo esto, en uno de los... La realidad es que la línea de tiempo la tengo un poco confusa en esos años porque, les repito, estaba en una. En uno de esos últimos cursos que hice de fotografía, que era más orientado a la profesionalización de la fotografía, conozco a dos amigos, en ese momento eran desconocidos,
después se hicieron grandes amigos, con los que hice clic al instante y pegamos muy buena onda y al toque fue, che, los tres estamos con ganas de laburar de esto, vamos a meterle y creamos de 3 producciones, una productora audiovisual a la que le metimos muchísimo laburo, que disfrutamos muchísimo, que realmente la manija fue total, hicimos un montón de cosas y laburamos un montón y fue tanta la manija que me siguieron a armar una producción con la cual ganamos un concurso de la Escuela Argentina de Moda y fue increíble. La verdad, fue increíble. Y como premio de ese concurso, además de que la mismísima Andy Cherniavsky haya visto nuestras fotos y haya dicho increíbles en mi cara, casi me muero. Si no saben quién es Andy Cherniavsky, es una de las fotógrafas más famosas del país. Una eminencia. Bueno, cuestión. Como premio de ese concurso, me daban el diseño de una revista digital de moda, auspiciada por la Escuela Argentina de Moda. Y ahí fui, y ahí me metí, yendo, dije, arranqué con Clag Magazine, que surgió ahí, y me acompañó en toda la pandemia, gracias a Dios. Me divertí mucho haciéndolo, y también me gustaba muchísimo lo que estaba haciendo con la revista, y el proyecto era muy piola, y le metí un montón de horas, pero de nuevo, no me llenaba, no estaba bien, porque yo tampoco estaba bien. Todo tenía ese sabor amargo, porque yo no sabía valorar nada de lo que hacía y todo lo que hacía me parecía una porquería, porque no era eso que originalmente tenía planeado para mi vida. Y entonces crisis. Bueno, sobrevivimos la pandemia, pero creo que esa fue realmente como el cimbronazo que necesitaba mi psiquis para decir, bueno, flaca, no puedes más, hace algo con todo esto que te está pasando. Y en enero del 2021, pues de una crisis real, tipo, fea, decido arrancar terapia y meterme a laburar en gastronomía. Nada que ver. Sí. Yo venía laburando freelance de lo que surgía de fotografía y de filmmaking, pero era como mi único trabajo hasta ese momento. Y ya tenía un contacto donde había laburado fotógrafa en una cervecería y me llamaron para volver post pandemia y en la temporada se abrió una vacante y yo terminé de recepcionista y después de moza, etcétera, etcétera. Cuestión, me metí a laburar en gastronomía y arranqué terapia. O sea, ese es el resumen, pero en realidad lo que estaba pasando era que tenía tanta presión para que algo funcionara de todo lo que había encarado y de todo lo que había probado. Y como tenés que triunfar de algo de lo que amás hacer, porque si no, sos un fracaso total y tu vida es un fracaso. Bueno, no, mi ciela, no. Así que mientras arranqué el proceso de terapia, psicoanálisis, que si algo saben de ese proceso se imaginarán que es muy doloroso, que lleva muchísima energía y muchísimo tiempo y básicamente durante un año no hice nada más que eso. Iba a laburar de algo que nada tenía que ver con lo que yo amaba hacer, entre comillas, nada tenía que ver, y empecé a trabajar en lo que realmente me estaba pasando, en lo que había detrás de toda esa angustia, de todo ese sabor amargo, de todo ese dolor que yo tenía, y necesitaba un poco separar, ¿no? Como, bueno, frenar. Y la realidad es esta, que trabajar de algo que nada tenía que ver me ayudó muchísimo a poder concentrarme en eso que estaba escarbando y en todo el dolor que estaba sintiendo, ir al laburo y distraerme atendiendo una mesa. O sea, ni idea. Sirviendo birra, haciendo cosas que realmente no requerían poner a prueba mi talento, por decirlo de alguna manera. Yo necesitaba parar, necesitaba ese parate para ver lo que me pasaba, barajar y dar de nuevo. Lo que sucedió es que me había quedado vacía.
básicamente. Todo lo que definía mi identidad, mi norte, mis sueños, era uno solo, era trabajar en moda y ese sueño no solo que no lo había logrado, sino que en realidad no me interpelaba más, no me llamaba como lo hacía antes. Ya no lo quería. Y para mí esa pérdida fue súper dolorosa, porque fue perder una parte de mí que me definía muchísimo, mi identidad y quién era yo. Era como, ¿quién soy si no soy esto? Y cuando pude reconocer ese dolor y empezar a mirar para atrás todo lo que había hecho, lo empecé a mirar distinto y a tratar de verlo con otros ojos. Todo ese camino que había recorrido, en todo lo que en realidad era buena, todo lo que disfrutaba hacer, y me di cuenta que ahí estaba la magia que yo estaba buscando. Volví a pensarme de chiquita y me di cuenta que en realidad yo era todo eso, me gustaba todo el arte. La creatividad me salía por todos lados, por los poros directamente, y fue siempre, pero siempre, mi herramienta de expresión más poderosa. A mí me costaba mucho hablar y expresarme y expresar lo que me pasaba. Y todo, absolutamente todo lo que me pasaba salía por ahí de alguna manera, casi como una necesidad. Y es muy difícil cuando algo tan fuerte de tu identidad se combina con tu rumbo profesional y ahí a mí se me hizo un matete impresionante. La presión externa que tenía después se convirtió en mi propia exigencia, que era realmente desmedida, de tener que esto, triunfar en lo que yo amaba hacer. Y bueno, laburar en otra cosa totalmente distinta y nada que ver como la gastronomía, me pudo dar como esta perspectiva del trabajo y del dinero como muy increíble. Lo pude separar, esos dos caminos. Pude separar como, ok, yo amo hacer esto y me sale, pero no es necesario que labure de esto y que genere dinero haciendo esto. Soy completamente capaz de hacerlo en un rubro totalmente distinto y como puedo hoy, voy a poder mañana. Y si bien hoy esos caminos se volvieron a juntar y puedo estar trabajando de lo que amo hacer, es completamente distinto porque tengo como esa tranquilidad atrás de que el laburo es un medio para un fin. Y no es necesario que todo lo que produzca, que todo lo que sale de mí, que mi arte sea lucrativa, que me devuelva algo. Y ese algo es dinero, básicamente. Y que eso no condicione la creatividad. Darle espacio a todo eso que nos motiva, que nos enciende, es fundamental. Pero es fundamental también entender que no tiene que sí o sí convertirse en un trabajo que nos dé dinero. Hoy pude entender que todas esas cosas que yo vi como fracaso fueron en realidad las cosas que construyen hoy quién soy como persona y como profesional. Yo lo veía como manchas a mis zapatitos de glitter rojo y en realidad era lo que les iba agregando poder. Hoy me siento una creativa, una profesional que labura de la creatividad, que tiene un bagaje súper amplio y de un montón de aristas que se van combinando y que hacen que mi trabajo y que mi arte sea único. Y seguramente a muchos les pase lo mismo y no todos tenemos el mismo camino de aprendizaje y eso es lo rico y lo que nos va formando no solo como individuos distintos, sino como creativos y profesionales de la creatividad diversos y que cada uno tiene su magia y que cada uno tiene esa cosita especial para traer a la mesa y que tiene que ver con cómo se fueron combinando esas cosas que fuimos probando, que fuimos aprendiendo, con las personas que nos fuimos encontrando, lo que nos dijeron esas personas, las cosas que nos enseñaron, qué cosas leímos, qué cosas vimos, qué cosas aprendimos, qué lugares transitamos. Yo hoy agradezco haber pasado por todas esas facultades, por todos esos lugares, haberme ido, haber vuelto. Lo agradezco, lo celebro y siento realmente que todo es como un
una partecita muy fundamental de mi engranaje y que en realidad no puedo soltar ninguna. Que por ahí encara un proyecto desde un lugar como más específico para alguna de las disciplinas a las que me dedico, pero todo eso que aprendí está atrás y es la base de. Y o sea, fueron fichas que me cayeron muy de a poquito y en estos 4 años de terapia, de trabajo, de volver a entender quién era. Es un montón, sí, es un montón. Eso es gran parte de mi historia. Obvio que hay millones de cosas para charlar, para profundizar, pero bueno, esto era un poco para darle inicio y que entiendan de dónde viene esta voz que les va a estar hablando y charlando muchísimo. Y para que pongamos un pie en este camino amarillo que va a ser Vértigo, el podcast. Gracias por escuchar. Si les gustó, pueden compartirlo. Ya saben, me ayudan muchísimo y nos vemos en el próximo.